El 28F es el Día de Andalucía. Muchos creen que esa F es solo por febrero, pero esa F guarda muchas más Andalucías. F de felicidad, de familia y feminismo. Una tierra fraternal y fiel. Andalucía, con F de fuerza, con F de futuro. El grado de cinismo falsario y de manipulación histórica que el PSOE de Andalucía es capaz de ejercer sobre el proceso autonómico andaluz tiene difícil parangón, y para muestra la proposición no de ley presentada en el Parlamento de Andalucía bajo el epígrafe Día de Andalucía, la mayor expresión cívica y democrática del pueblo andaluz. Lo peor es que tras la lectura de la PNL por parte de un parlamentario socialista cuyo nombre prefiero callar, fue respondida por el resto de portavoces desde la más absoluta ignorancia de los hechos. No, a ver, la Izquierda Unida prefirió dedicar sus 10 minutos a hablar de la Comunidad de Madrid, de la crisis del PP, todo eso, ¿por qué vamos a hablar del 28F? No, no le parece interesante mucho. Y al de Vox, el de Vox, pues bueno, pues se le vio un poco desmemoriado, aunque decía que, bueno, que era muy pequeño en aquella época, pero que, bueno, que había leído el Ideal Andaluz. Qué bien, hombre, qué bien. Dijo que aquello era una cosa de los políticos, que aquello lo montaron los políticos. Evidentemente, si aquello le pilló pequeño, pues debía haber repasado un poquito la historia de aquellos momentos. Y bueno, el PP y Ciudadanos, bueno, pues se quedaron sencillamente en criticar que era una PNL oportunista, y que bueno, y que frente al PSOE que intentaba proclamarse como único valedor de aquella fecha, el realmente protagonista fue el pueblo andaluz. Pero ojo, todo se quedó ahí, sin datos, sin cifras, sin memoria. Pues vamos a refrescarles la memoria, hombre. Vamos a refrescarle la memoria a estos desmemoriados. Y podríamos comenzar, por ejemplo, remontándonos, no sé, a la Segunda República y el deleznable comportamiento que tuvo el Partido Socialista en aquellos años en que comenzaba a organizarse el proceso de la reivindicación autonómica de Andalucía. Podríamos hablar también, por venir un poquito más cerca, a cómo cuando se constituyó el Partido Socialista Obrero Español, -A, se rechazó incluir en su ideario el andalucismo, que fue una propuesta que hicieron los socialistas de Almería. Bueno, pues los socialistas sevillanos, encabezados por Alfonso Guerra, se negaron a incluir el andalucismo en su ideario político. En fin, tampoco vamos a entrar en muchos más detalles. Nos vamos a centrarnos en la PNL, que además de falsear la historia, incluye ciertos argumentos eh, que buscaban precisamente evitar que tuviera el voto favorable de Ciudadanos y de Partido Popular, convirtiendo una vez más el 28F en un gesto de sectarismo, que podríamos decir que no tiene precedentes, pero nos equivocaríamos porque cada 28F esto se repite. Miren, comienza la PNL mencionando la constitución de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces tras las elecciones generales de junio de 1977 y señala que tenía mayoría de izquierda. Pero hombre, al socialista se le olvida en su PNL que el PSOE y la UCD tenían el mismo número de parlamentarios. Es verdad que había una mayoría de izquierda, pero no tenía la mayoría el PSOE. PSOE y UCD tenían el mismo número de escaños. Pero
fueron los socialistas, y le invito a que lo busquen en la prensa de la época, en la hemeroteca, fueron los socialistas los que pusieron las trabas a que la Asamblea de Parlamentarios se institucionalizara. No fue la UCD, no fueron el resto de partidos, no, fue el PSOE el que se opuso, el que quería que esa asamblea no tuviera entidad. El PSOE, sí, el mismo que ahora presume de lo contrario, vale. Fue aquella asamblea de parlamentarios en la que UCD y el PSOE tenían el mismo número de miembros, quien organizó la manifestación pro autonomía del 4 de diciembre de 1977. Pero se le olvida al Partido Socialista que aquello fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Asamblea. No solo por el PSOE, no solo por la izquierda, por la unanimidad de los miembros de esa Asamblea. No solo eso, lo que hizo la Asamblea de Parlamentarios fue sencillamente organizar lo que ya estaba siendo impulsado por la sociedad civil, por entidades, por colectivos como Almenara, colectivos vecinales, asociaciones, que nada tenían que ver con el PSOE, que surgieron a montones por toda Andalucía en aquellos momentos. Fueron ellos los que promovieron eso y luego dejaron el protagonismo a los políticos, pero lo promovieron ellos. Y de hecho la bandera que se portó, esta que hay a mi espalda, la bandera de Blas Infante, la tenían el PSA en custodia por expreso deseo de la familia de Blas Infante. No la tenía el PSOE, la tenían los andalucistas. Y los andalucistas la cedieron y rechazaron cualquier protagonismo en ese acto. Dieron paso atrás y que la llevaban a un niño. Insisto, aquello se hizo por unanimidad. No fue el PSOE, que ni siquiera tenía mayoría. PSOE y UCD tenían el mismo número de parlamentarios. Habla también de que el 4 de diciembre, digo en la PNL, fue desde ese momento el Día de Andalucía. Y la pregunta es, si tanto les gustaba el 4 de diciembre, ¿por qué luego en el estatuto ponen el 28 de febrero como Día de Andalucía? Lo pusieron ellos, los socialistas, ¿eh? Y no habéis dejado el 4 de diciembre. No. Pusieron el 28 de febrero. Ellos, ¿eh? Lo que tampoco cuentan los socialistas en su PNL es por qué Andalucía tuvo que someterse al referéndum del 28 de febrero. ¿Por qué? Pues tuvimos que someternos a ese referéndum porque ellos, los socialistas, junto con la UCD, pactaron con nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes, dos niveles de autonomía. Por un lado, la de vascos, catalanes y gallegos, y luego el resto. Eso lo pactó el PSOE con la UCD. ¿Vale? Y fue después de esa manifestación del 4 de diciembre cuando el PSOE se dio cuenta de que el pueblo andaluz iba por otro lado y cambió. Entonces quiso ponerse al frente. ¿Por qué Felipe González y Alfonso Guerra no defendieron desde el primer momento la autonomía andaluza en plano de igualdad con las autonomías del norte? ¿Por qué nos obligaron a pelearla? Hablan, y voy siguiendo un poco el relato que establece la propia PNL, habla del asesinato de Manuel José García Caparrós en Málaga y dice, entre comillas, por un componente de las fuerzas de seguridad del Estado y la desidia de los restos del franquismo en las instituciones públicas. Cierro comillas. Y ahora les pregunto, ¿por qué no nos cuentan
¿Por qué en todos los años que ha gobernado el Partido Socialista no se ha levantado el secreto de lo que ocurrió aquel día? ¿Por qué la información sobre aquel siniestro crimen sigue siendo secreto oficial? Pues estaría bien que el PSOE nos respondiera a eso. Seguimos leyendo la PNL. Nos encontramos otro dato interesante, pero igualmente manipulado. Se detalla el Real Decreto Ley de 27 de abril de 1978, que dio paso a la llamada preautonomía. Y se pone el énfasis en que ese ente fue presidido por un socialista, Plácido Fernández Viaga. Pero no se dice que contó con el apoyo de 11 partidos políticos de todo el espectro ideológico. Era el llamado Pacto de Antequera. Allí todos los partidos, todos, no el PSOE. El PSOE presidía aquello gracias a que lo habían decidido los 11 partidos que estaban presentes. Pues bien, fue ahí donde se alcanza el compromiso de redactar el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Pero no es que lo que ellos llaman la derecha no solo no se opusiera a que Fernández Viaga presidiera el ente preautonómico, no solo eso, es que fue la UCD, el gobierno de la UCD, es que fue el presidente Adolfo Suárez quien firmó aquel Real Decreto Ley que permitía la creación del ente preautonómico. No fue el PSOE. Si no llega a ser por la UCD, ese ente preautonómico no habría podido existir. Y Plácido Fernández Viaga no habría podido ser presidente de la misma. En fin, esos detalles en la PNL del PSOE, pues se olvidan. Además, el PSOE se olvida también del papel fundamental que tuvo Manuel Clavero Arévalo. Un hombre que renunció a su cargo de ministro, eso no es muy común, para defender los intereses de Andalucía. Renunció a ser ministro con la UCD, cuando la UCD desde Madrid pues se quedó sola contra la autonomía andaluza. Después de haber pactado con el PSOE, pero el PSOE a última hora les traiciona, al ver el impulso que tenía en la calle la cuestión autonómica, cambió de bando y se quedó sola la UCD. Bien, pues Manuel Clavero Arévalo, que era ministro y que era profundamente autonomista, decidió dimitir y impulsar desde Andalucía la autonomía. O sea que ese sí que dejó el sueldo, dejó Madrid para dedicarse al tema de Andalucía, sin suerte al final, por cierto, pero dio muestra de su gallardía. Habla el PSOE de la firme decisión, lo entrecomillo, del presidente del ente preautonómico Rafael Escuredo en defensa de nuestros intereses autonomistas. Y es cierto, lo que no dice el PSOE es que lo defenestraron ellos mismos. Lo que no dice es que una vez después de las primeras elecciones autonómicas, y la constitución del Parlamento andaluz, les duró de Escuredo 2 años. 2 años les duró. Se lo quitaron en medio. Felipe González y Alfonso Guerra se quitaron en medio a Escuredo, que pasó a mejor vida, desaparecido de la política. Ese fue el premio que le dio el Partido Socialista a Rafael Escuredo por impulsar y luchar por la autonomía andaluza. Quitarlo de en medio, obligarlo a dejar la presidencia de la Junta de Andalucía. Pero hay otra elusión más en ese relato cuando explican que él puso en marcha la iniciativa de constituir la Comunidad Autónoma de Andalucía por la vía excepcional del artículo 151 de la Constitución española. ¿Vía excepcional? No, es que había 2 vías, la 151 y 143, no era una vía excepcional, había 2 vías. Lo que no cuentan es por qué. Verán, ¿por qué Andalucía tenía que hacer un referéndum que no hizo ni Cataluña ni Euskadi? ¿Por qué? No lo cuentan, porque fueron
Felipe González y Alfonso Guerra, quienes pactaron con la UCD, con los vascos y los catalanes, que no tuviésemos autonomía, y tras el 4D, pues pactaron hasta la desesperación el acceso a ella. Como también fueron ellos los que pactaron la endiablada pregunta que plantearon a los andaluces, como también fueron ellos los que plantearon y aprobaron y permitieron las condiciones infames en las que teníamos que superar el referéndum. Ese acuerdo entre la UCD y el PSOE, establecía que el sí debía ganar por mayoría absoluta de censo electoral, no de votantes, mayoría absoluta de censo electoral en cada una de las 8 circunscripciones. Y que si eso salía adelante, si en las 8 provincias se superaba, el sí superaba la mitad más uno de los censados, no de los votantes, de los censados, entonces podríamos acceder a la autonomía. Pero ojo, para llegar a ese paso, antes tuvimos que pasar otro, también pactado por el PSOE. Y es que, ojo, a sabiendas de que la UCD tenía bastante presencia y desde el Estado, desde el gobierno central, pues estaban en contra de la autonomía andaluza. Pues bien, el PSOE aceptó también, pactó que el 90 y tantos por ciento de los ayuntamientos que representaran también al 90 y tantos por ciento de la población tenía, y las diputaciones tenían que pedir hacer el referéndum. Si eso se superaba, luego teníamos que hacer el referéndum y superar esa segunda base. Insisto, esas condiciones fueron las condiciones del PSOE, con la UCD, del PSOE. Y no vengan a ponerse medalla, hombre, que aquel lío lo montaron ellos. El PSOE reconoce en su PNL que el referéndum técnicamente, eso dice, se perdió. Técnicamente no, se perdió. Técnicamente en historia, se perdió. Pero no explica por qué entonces se empeñaron en convertir ese día en el Día de Andalucía. Es decir, el día en el que se pierde el referéndum, al PSOE le parece un día magnífico para convertirlo en el Día de Andalucía en vez del 4 de diciembre, que es en el que salimos a la calle a pedir nuestra autonomía. ¿Eso tampoco lo explica en la PNL? No, tampoco. Los demás tampoco le pidieron explicaciones en la sesión parlamentaria. Volvamos a la PNL, que afirma que, abro comillas, este 28 de febrero de 1980 queda como recuerdo de una traición de la derecha andaluza a esta tierra, y su relato queda indeleble, en primer lugar porque intentaron torcer la voluntad mayoritaria de Andalucía para llevarla por otro camino distinto al del 151 de la Constitución española, el 143. Y cuando no pudieron, por la actitud firme de la izquierda andaluza y sus partidos, PSOE y PC, se avinieron finalmente a acordar la rectificación de los resultados del referéndum en Almería mediante modificación de la ley que regulaba estas consultas y el acuerdo de sus parlamentarios provinciales. Vamos a ver, esto es mentira de principio a fin. De principio a fin. Y es una pena que nuestros parlamentarios no se lo dijeran en su cara en el debate sobre esta moción, sobre esta PNL. Si por derecha se referían a la UCD, ya que el resto era insignificante, hay que recordar que la UCD en Andalucía, ya les he dicho, hizo, en la asamblea de parlamentarios estuvo con la misma cantidad de parlamentarios que el PSOE. Los acuerdos fueron por unanimidad, como la convocatoria de la manifestación del 4D. El ente preautonómico se pudo hacer gracias a una ley de la UCD. El presidente lo fue también porque lo votó la UCD. Y ojo, el referéndum tuvimos que hacerlo en esas condiciones porque lo pactaron el PSOE y la UCD.
Y fue un miembro destacado de la UCD el que decidió renunciar a su partido en Madrid y pelear por la autonomía de Andalucía. Es decir, me parece a mí que andan bastante equivocados, pero ya lo que es realmente un insulto a los andaluces en general y a los almerienses en particular, es que el PSOE afirme que el 28 de febrero, que tras el 28 de febrero hubo que rectificar los resultados de Almería. Solo se puede usar ese término si se reconoce que los almerienses se equivocaron. ¿No? Es que el caso es que los almerienses no se equivocaron al votar. No fue así. En Almería hubo 10 veces más síes que noes. Fíjense si acertaron. 10 veces más síes que noes. ¿Qué es lo que hay que rectificar? No, lo que había que rectificar es que habíamos sido sometidos a unas condiciones infames en ese referéndum. Un referéndum que nunca debió producirse. Que además, el PSOE y la UCD, pactaron las condiciones del mismo. Y por eso nos encontramos en ese callejón sin salida, que era que en todas las provincias andaluzas, en todas, el sí ganó al no, muy mayoritariamente, pero muy mayoritariamente. En Almería, los síes fueron 10 veces más que los noes. Pero a pesar de ese abrumador resultado a favor de la autonomía por el artículo 151, oye, que el referéndum se perdió. Aún así, es el PSOE el que decide que en vez del 4 de diciembre, el Día de Andalucía sea el 28 de febrero. Pues ya me dirán la lógica. Lo que tampoco dice el PSOE, y nadie se lo recordó, es cómo se logró que ese resultado que se había producido, es decir, la pérdida del referéndum, pese a que la inmensa mayoría de los andaluces decía que sí, ¿cómo se salió de aquello? Eso al PSOE no lo recuerda. Bueno, de aquello se salió gracias al Partido Socialista Andaluz de Alejandro Rojas Marcos, que fue quien pactó con la UCD el desbloqueo del proceso autonómico. ¿Y cómo se hizo? Claro, eso tampoco lo cuenta el PSOE. Bueno, se hizo acudiendo a un artículo de la Constitución, el 144, en el que los parlamentarios almerienses pedían esa autonomía. Se sustituyó el voto del referéndum por la petición expresa de los parlamentarios que representaban a la ciudadanía. Una ciudadanía que, como he dicho, votó 10 veces más el sí que el no. Y en consecuencia, lógicamente, los parlamentarios actuaron no solo legalmente, porque era algo que venía en la Constitución, sino que actuaron representando a la ciudadanía, en clara representación de la ciudadanía. Bueno, pues lo que hicieron fue presentar un escrito. Claro, dice el PSOE que, bueno, que sustituyeron, bueno, que rectificaron el voto de los almerienses, como si se hubieran equivocado, y, claro, gracias a los parlamentarios. Claro, ¿y quiénes eran esos parlamentarios? Pues verán, de los firmantes de ese escrito, 3 firmas eran de la UCD y 2 del PSOE. Vaya por Dios, la derecha traicionera. La derecha traicionera
3 parlamentarios de la UCD, 3 diputados de la UCD, 2 diputados del Partido Socialista. En el Senado, 2 socialistas y 1 de la UCD, lo que había. Vaya por Dios. ¡Qué derecha más mala! El PSOE nos liberó de aquel proceso autonómico, ¿no? 3, 2. Estos son los datos. El único protagonismo socialista en esos momentos fue intentar entorpecer el proceso autonómico. Y grave es que no cuente cómo se desbloqueó eso. Después de meternos en un referéndum innecesario, cargado de trampas para quienes querían la autonomía, se encontró la vía del 144, como les he dicho, y fue gracias a ese pacto, a esa presión de los socialistas con Adolfo Suárez. Así se desbloqueó nuestra autonomía. Así se desbloqueó. No por el PSOE, no por el PSOE. Es penoso leer que el PSOE en esta PNL califica de épica nuestra lucha por la autonomía, y es que sí, claro, pero es épica por su culpa. Es que no habría habido ninguna necesidad de convertir algo como eso en épico. Fue el PSOE el que puso trabas desde el principio con sus pactos con la UCD. Y una vez que vieron que la autonomía en la ciudadanía andaluza era un clamor, entonces ya traicionaron a la UCD y se cogieron la bandera y se pusieron los primeros. Pero verán, si hasta aquí hemos hecho un relato somero de las falsedades históricas y políticas de la PNL socialista, y a las que, por cierto, ninguno de los parlamentarios andaluces que estuvieron en ese debate hizo referencia, no es menos grave que la parte resolutiva de la misma, es decir, los puntos que se votan, pues en realidad lo único que buscaran sea confrontación. Por ejemplo, entre los puntos resolutivos que metían el presunto despido de los sanitarios contratados durante la primera fase de la pandemia del COVID-19, o metían también referencia al reparto de fondos europeos. ¿Es eso o no un manoseo vil del 28 de febrero? Acaban también de que reconocer al entonces presidente Rafael Escudero. Pero hombre, por Dios, si fue nada más llegar el PSOE al gobierno andaluz y le dio una medalla. Vamos a ver. Si es que no. Pero para acabar, por ejemplo, piden que se estudie en los colegios la lucha del pueblo andaluz por su autonomía. Y ya les digo yo, me parecería muy bien. Lo que es bastante penoso es que nos encontremos en los libros de texto de los institutos, por ejemplo, que dedican más espacio al catalanismo político que al andalucismo político. O sea, a ver, en la Segunda República se dedica más espacio a hablar de Esquerra Republicana que a hablar de la lucha por la autonomía andaluza. Bueno, sí, claro que habría que llevarlo a los libros de texto escolares. Claro que sí, es parte de la historia. Pero, sinceramente, después de vista la visión que tienen los socialistas de aquello, los recuerdos que tienen, y que desgraciadamente eso es lo que está calando, pues miren, yo no sé si es mejor que nos olvidemos y dejarlo fuera. Verán, a día de hoy, al PSOE le sigue escandalizando, como ya ocurriera durante la Segunda República, el grito de ¡Viva Andalucía libre! O quizá, como les contestara Blas Infante en aquella ocasión, cuando le criticaron que dijera ¡Viva Andalucía libre!, se lo criticaron los socialistas. Blas Infante le respondió: no querrán que diga ¡Viva Andalucía esclava! A ver si va a ser eso.